Como es de público conocimiento, el 13 de abril próximo tendremos elecciones generales en Ecuador y tenemos con nosotros para hablar de estas elecciones a Fabián Córdoba, ya conocido por nuestros lectores y compañeros de Izquierda Unida y público en general, que nos va a contar un poco cómo prevé él que se van a dar los acontecimientos en este acontecimiento de importancia muy grande, ya que cabe la posibilidad de un vuelco electoral. ¿Cómo ves el resultado electoral? ¿Cómo se prevé el resultado electoral? ¿Cómo estarían los sondeos electorales en este momento, Fabián? Bueno, primero agradecerles a ustedes, saludar a todos los compañeros de la Izquierda Unida, a todos los compañeros de la izquierda a nivel mundial, ¿no? Primero quisiera que me permitas un poco poner en contexto de cómo llegamos a esta segunda vuelta electoral. Llegamos en un país en donde las muertes por violencia han superado los 700 muertos por cada mes, ¿sí? Tenemos un promedio de un muerto por violencia cada hora. Cada hora muere un ecuatoriano por violencia. Y lo más grave ha sido que en estos 3 meses han sido asesinados más de 105 niños. Y no estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de niños de meses de edad, niños. El último niño fallecido, un niño de 2 años, a quien literalmente de la bala que le llegó le explotó el corazón. Una muerte violentísima, sin tomar en cuenta los desaparecidos, los niños que fueron desaparecidos y que en la autopsia que casualmente ayer se difundió, dice que tenían un disparo de bala que les entró por la nuca y que de acuerdo a los forenses consideran que posiblemente los niños estaban de rodillas y que les dispararon por detrás. 4 niños desaparecidos y que se está tratando como un crimen de Estado, ¿no? Una desaparición forzada que pasó con estos niños de las Malvinas. En ese contexto llegamos a la segunda vuelta electoral, tomando en cuenta que hubo una primera vuelta electoral que se preveía polarizada, no tanto, no tanto, y terminó realmente exterminando a una cantidad de partidos políticos en el Ecuador. Debemos entender que Noboa obtuvo apenas 19,000 votos más que Luisa González, es decir, técnicamente están empatados. Y que quien llegó en tercer lugar, que es Leonidas Issa, obtuvo el 5%, 5,5% de la votación nacional y que son alrededor de 500,000 de votos. Y los demás 14 candidatos, 13 candidatos, digamos, porque fueron 16, obtenían entre el 0,1 hasta el 0,2% de votación. Es decir, no obtuvieron casi ningún voto. En esa polarización llegamos a la segunda vuelta electoral y en este momento estamos ya en la campaña electoral de esa segunda vuelta electoral, la misma que inició con el debate. Un debate que desde mi punto de vista marcó mucho una diferencia entre el postdebate. El postdebate ha permitido que Luisa González vaya posicionando su candidatura, y ya que en realidad en el debate eh, lo programó el Consejo Nacional Electoral de tal manera que pretendían cubrirle las espaldas a Noboa. Yo creo que les resultó muy mal la estrategia, porque eh, para darte una idea, entre las preguntas que había que hacer, había preguntas cerradas con respuestas de sí o no. Y eso le permitió a la Luisa hacer 2 preguntas que en el postdebate han dado mucho que hablar. Una pregunta que hizo Luisa fue si Daniel Noboa era
propietario o accionista o uno de los dueños de Novoa Trading, una empresa que se ha dedicado, o se ha determinado mediante investigaciones, o sea, informes policiales. Esto no es que el correísmo o alguien se ha inventado. Dice que en el 2020, 21, 22 y el 24, ya en el gobierno de Novoa, seguía exportando banano contaminado con droga. Novoa solo tenía que contestar sí o no, porque era una pregunta cerrada con respuesta sí o no, y luego explicarlo. La respuesta de él fue que él no es dueño, y cuando explicó dijo, no soy dueño, pero mi familia sí. Y jamás desmintió el tema del transporte de drogas. Primera. La segunda pregunta que le hizo Luisa en el tema este cerrado, le dijo si es que él cobraría o no a su familia 94 millones de dólares que deben en impuestos y que son deudas en firme. Él se quedó callado y cuando se le terminaba el tiempo contestó y dijo no. Eso ha permitido que el postdebate genere una cantidad de memes, una cantidad de videos que inundaron las redes, ¿no? Inundaron las redes y que definitivamente le dejó muy mal posicionado. Tanto es así que ellos en su control de daños, ¿no? En su control de daños, intentaron posicionar que Luisa había atacado a una persona que tiene este síndrome de déficit de atención, ¿ya? Entonces decían que Luisa había faltado respeto a una persona que tiene una discapacidad, digamos, lo que nunca se sabía y que se lo inventaron esta vez, que tampoco les ha dado resultados, porque evidentemente tú sabes que al común de los mortales, a todo ciudadano, le interesa saber si va a pagar o no, si o no va a estar preocupado si tiene una discapacidad o no. Lamentablemente así funcionamos. Así que en este momento, de los resultados que yo he venido consultando de las encuestas que se han realizado y que no van a dar mayor margen, porque entendamos que ya casi la votación de la primera vuelta están polarizadas, ¿no? Pero en este momento se está hablando de 53% de la votación a favor de Lisa González y más o menos un 45% a favor de Daniel Noboa. Esto ha llevado a que, entre otras cosas, pase lo siguiente. Eh, el Tribunal el Tribunal Contencioso Electoral procedió a dejar sin derechos políticos a la vicepresidenta de la República. Y en base a eso no le van a permitir a ella asumir el poder en el tiempo que tiene que Daniel Noboa pedir licencia o que debió pedir licencia para la campaña electoral. Yo particularmente tengo la seguridad de que por ley tiene que pedir licencia. Eso dice la ley. En la práctica a él no le importa la ley y él no va a aceptar nada, o sea, no, él no va a pedir ni licencia. De hecho, está haciendo campaña y sigue siendo presidente. Es decir, se están utilizando los recursos públicos en la campaña electoral, ¿ya? Hoy día está en Estados Unidos Daniel Noboa haciendo un último esfuerzo en la búsqueda de apoyo de Trump, ¿sí? Y Noboa se fue en calidad de presidente y entendemos que se pagó un lobby de $170,000 para conseguir la reunión con Trump. No sabemos los resultados, saben que Trump es impredecible, un tipo que lo que menos le importa es inclusive sus allegados, ¿no? Así que vamos a esperar eso. Pero ya que estos 15 días que falta de campaña electoral, eh, veo con optimismo, no porque sea un tema ya revolucionario en el Ecuador, que al menos llegue el progresismo al poder. Muy bien. Bueno, entonces la perspectiva es muy interesante. Se prevé la victoria de Luisa González. ¿Cuáles serían los tres, cuatro puntos más importantes del programa de Luisa para su gobierno? Bueno, Luisa González ha propuesto retomar el tema de educación gratuita, sí, que ha sido abandonado.
retomar el tema de salud, ¿sí? Que también está abandonado en Ecuador. Hoy los enfermos de diálisis que necesitan hacerse diálisis, perdón, se están muriendo, literalmente se están muriendo porque el Estado no paga a las dializadoras, ¿ya? Entonces, estamos en ese nivel de abandono. Otro tema fundamental es el tema de la seguridad. En Ecuador ya no podemos salir a las calles con la tranquilidad que antes podíamos salir. La delincuencia, desde la pequeña delincuencia hasta la delincuencia ya organizada, ha crecido terriblemente, ¿no? Aquí en Ecuador se utilizan fusiles de asalto, fusiles de guerra, ¿no? Es la delincuencia. O sea, aquí ya no se dice fue capturado un delincuente que portaba un arma pequeña, ¿no? Aquí se habla de que cuando capturan a alguien han encontrado arsenales de fusiles, de granadas. Es, en realidad es un tema impresionante que también nos lleva a pensar una situación. ¿Quién tiene el negocio de esas armas? Claro. Sí, porque son armas norteamericanas, en su mayoría, ¿cierto? No se ha encontrado a, a delincuentes con fusiles soviéticos, digamos rusos, por ejemplo. Son puro armas norteamericanas. Interesante para ser analizado en algún momento. Claro. Y vinculado al problema delincuencial, tenemos también el hecho de que, bueno, hay denuncias, incluso de empresarios, ¿no? Que en las exportaciones de bananas de Ecuador, a través de empresas de la familia de Novoa, parece que hay droga en cantidades importantísimas que vienen para Europa, ¿cierto? Sí, ¿Cómo está ese tema? a ver, te comento porque esto es, hay un poco de cosas que son interesantísimas. A ver, el partido político que tiene Novoa, ellos lo compraron a Leonardo Cortázar, que hoy está detenido y que está vinculado con el narcotráfico. Y acusaban a Leonardo Cortázar de tener vínculos con la Revolución Ciudadana. En realidad, ellos fueron los beneficiarios del partido político creado por Leonardo Cortázar. O sea, primero. En segundo lugar, la presidenta de ADN, o sea, la presidenta del movimiento político de Daniel Noboa, que además administra alrededor de 9 empresas de Noboa, tiene a cargo alrededor de 9 empresas de Noboa, fue detenida con drogas, no con poco, con grandes cantidades. Cuando salió a la luz pública eso, la fiscalía, que está al servicio del gobierno, eliminó de las páginas de la fiscalía esa investigación. Ante el escándalo público volvieron a publicarlo. Y en esta semana la fiscalía decidió ya no incluirle en el proceso investigativo y considerar que ella va a colaborar porque prácticamente dice ahora la fiscalía que ella ha sido víctima de contaminación en los trabajos que ellos hacen, contaminación de droga. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? La policía y el ejército está demostrado que están vinculados, al menos las cúpulas, al narcotráfico. La dirigencia de ADN vinculada al narcotráfico. Novoa Trading transportando droga en sus embarques. Los puertos de Guayaquil, los puertos ecuatorianos, el 80-90% de puertos son controlados por la familia Novoa. En Ecuador no se ha puesto escáneres desde la época de Correa, no se ha vuelto, se dañaron y no se puso escáneres en los puertos. Sin embargo, los traficantes son los correístas. O sea, así estamos, ¿no? Así Así estamos. estamos. Vivimos en Ecuador siempre el tema de la posverdad, ¿no? Hoy se dice y luego lo explicamos. Sí, sí. Eh, esta idea, bueno, esta previsión de que puede ganar, según los sondeos electorales y el ambiente político así lo indica Luisa González, tiene mucho que ver también con el hecho de que se ha producido una unidad, ¿no? De cara a estas elecciones entre la CONAIE
y el correísmo. ¿Cómo se ha producido este proceso? ¿Qué tan interesante resultado, ¿no? En este posible victoria electoral? Evidentemente, aquí hay que tomar en cuenta una situación, desde mi punto de vista, obviamente. Leonidas Issa tiene un fuerte liderazgo a pesar de que obtuvo un 5% de votos. Sí, Leonidas Issa tiene un liderazgo en sectores no solamente indígenas campesinos, tienen liderazgo en los sectores de las ciudades, en los sectores marginales, empobrecidos. Y Leonidas Issa ha llevado para mí una batalla, inclusive interna, con la derecha de Pachacutic y de la CONAIE, pero a la vez enfrentando a todos los sectores que pretendían que, y que lograron en las anteriores elecciones, que la gente vote en contra de Correa, porque eso es todo, no hay que votar en contra de Correa y cualquier candidato que él ponga, porque también hay que decirlo, Correa también cometió serios errores, entre esos perseguir al sector indígena campesino, perseguir sectores de trabajadores, ¿ya? Entonces, Correa desorganizó, hay que decirlo, el tema del movimiento sindical ecuatoriano. Él quería tener organizaciones sindicales a su medida, organizaciones campesinas a su medida. No quería tener organizaciones sindicales que luchen y defiendan un posible proceso revolucionario. Entonces, esa desarticulación llevó a que sectores obreros, campesinos, se vuelvan enemigos de Correa, ¿ya? Y entonces, obviamente, a Leonidas Issa le empezaron la derecha y los sectores de derecha del sector campesino a indicar que un poco y era un tipo que se había vendido a Rafael Correa. Pero desde mi punto de vista, la claridad de Leonidas Issa ha sido fundamental en este proceso. Él no ha caído en esa trampa y él ha explicado, ¿no? Que ellos han venido luchando no solamente en la época de Correa, mucho antes de Correa, han sido perseguidos con Correa, han sido perseguidos por Moreno, sido perseguidos por Lazo, han sido asesinados en el gobierno también de Novoa, y que todo el mundo se acuerda solamente de Correa y no se acuerda de los otros gobiernos. Claro. Y entonces él plantea eso, ¿no? Que la lucha va a ser escogiendo, en este momento él dice, estamos escogiendo contra quién vamos a luchar. ¿Ya? Él no está diciendo nosotros vamos a trabajar contra, dice, nosotros estamos escogiendo contra quién vamos a luchar. Y en eso entendemos que con Luisa podemos obtener mejores resultados. Porque con la derecha obviamente vendría el tema de la persecución, el asesinato y las desapariciones. De hecho, Leonidas dice hace 15 días acaba de se ha iniciado un procesamiento penal por sedición. Así que en el caso de ganar Novoa, seguramente tendríamos a Isa o fuera del país o recluido, como le pasa a Jorge Glass, ¿no? Sí, sí, increíble. Además, unido a este problema de persecución judicial, leía estos días que la fiscal del Estado, Diana Salazar, pretende prorrogar su mandato, ¿no? En la Fiscalía del Estado después de estas elecciones, cuando en realidad debería caducar su tiempo de fiscal justamente con las elecciones. ¿Cómo se va a desarrollar o cómo prevés que se puede desarrollar este tema? A Porque ver, la cuestión judicial en toda América Latina tiene una importancia muy grande, ¿no? De persecución a la oposición, de izquierdas, claro. perfecto. A ver, eh, el mandato de fiscal general de Luisa González, digamos, perdón, de Diana Salazar, no termina con el proceso electoral. Ellas son electos por un periodo de 6 años, pero termina en este mes, termina el periodo de ella. Ahora, ¿quién nombra el nuevo fiscal? Eso hay que tomar en cuenta. El nuevo fiscal general del Estado nombra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, es una institución que tenemos en Ecuador como un poder del Estado. Pero ¿qué ocurre? Ahí son 7 miembros, ¿sí? La Revolución Ciudadana tenía mayoría de 4 miembros contra 3.
Hoy esos 4 miembros ya fueron destituidos y están siendo procesados judicialmente, lo que significa que no van a poder elegir un nuevo fiscal de aquí hasta un año. Y al no poder elegir un nuevo fiscal, Diana Salazar se queda prorrogada, entre comillas, legalmente en función. Ajá. Entonces, aquí todo está unido, todo está encadenado, ¿no? O sea, no es que ella decide quedarse, se trabaja para que eso ocurra. Aquí los jueces los elige el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿sí? El presidente del Consejo de la Judicatura es un operador político de Novoa y él ha impedido que se lleven a cabo los concursos de méritos y oposición y por tanto están los mismos jueces que condenaron a Correa, los mismos jueces que condenaron a Glass, los mismos jueces que han declarado inocentes, por ejemplo, a una operadora política de la derecha que se llama Mayra Salazar, ¿no? Que estuvo vinculada con todo este tipo de corrupción en la función judicial y que con el supuesto eh, tema de la famosa cooperación eficaz, ella fue sentenciada a 15 meses de prisión, a pagar $5,000 de multa y este momento está ya viviendo ella en Estados Unidos, gozando de todos los dineros obtenidos en la corrupción. Qué increíble. La verdad Así es que estamos. sí, sí, sí. Ha sido una campaña, bueno, y una campaña y una situación presidida por una violencia de todo tipo, ¿no? Delincuencial, pero también de persecución y desde luego una utilización y una manipulación del poder judicial, como decías, en contra de los dirigentes políticos, de los militantes políticos, de la izquierda, de la oposición. Eh, ¿Qué piensas respecto de la posibilidad, ya para terminar la entrevista, Fabián, de que si pierde las elecciones Novoa, se produzca un autogolpe, ¿no? Que es algo que se ha discutido en algunos ambientes? ¿Cómo lo ves? ¿Es posible? ¿Es imposible? ¿Hay algo previsto al respecto? Antes de responderte eso, yo quisiera mencionar algo que es importantísimo y que se nos está quedando de lado. La participación de la prensa. La participación de la prensa es fundamental, lo que está pasando en Ecuador, ¿sí? Tenemos a toda la prensa tradicional ecuatoriana, eh, no cooptada, han sido siempre parte de la derecha, ¿no? Pero hoy los periodistas más conocidos, que de paso no tienen ni títulos de periodistas, tienen contratos con el Estado y reciben en promedio entre 15 y $20,000 mensuales. Wow. Son contratos públicos, o sea, ¿El salario promedio lo puedes recordar? el salario en Ecuador, un trabajador en el sector privado, $470 mensuales. En el sector público, $530 mensuales. La canasta básica, $850 mensuales. A nadie le alcanza, excepto a los periodistas. Entonces, la campaña de difamación que hace la prensa, porque es una campaña abierta de difamación, ya no son supuestos análisis. O sea, les doy un nombre, Carlos Vera, un supuesto periodista en Ecuador. Él dice la correísta narcotraficante Luisa González. Así dicen sus noticias. O sea, aquí ya es desembosado el asunto, ¿ya? Entonces, esa participación es la que le ha logrado sostener a Novoa. Si no, yo creo que la caída hubiese sido más estrepitosa. Ahora bien, ¿qué pasaría en caso de que gane la Luisa? Que nosotros esperamos que gane y que creo las condiciones están dadas para que gane, ¿sí? De hecho, hay acciones de desesperación del gobierno de Novoa que ha llevado a ofrecer unos bonos, entregar bonos a los militares y a los policías. Firmó decretos ayer para entregarles un bono de $500, así, o sea, un bono. Tengan, señores. Pero se ha calculado que eso inclusive pondría en riesgo la dolarización, porque en este último mes, en bonos anunciados por el presidente de la República, se supone que van a tomar del presupuesto general del Estado no programado más de $2,000 millones, lo que pondría en riesgo serio a la dolarización. Ya, punto uno. Ahora,
ganan la Luisa las elecciones, yo creo que ganan la Luisa las elecciones, o se produce un fraude brutal que llevaría a la gente a las calles para que se quede Novoa, o habría que defender en las calles desde el primer día que Luisa González se posesione. Porque no les extrañe que si gana Luisa González las elecciones y no pueden generar un fraude electoral, podríamos con facilidad llegar a que Luisa González sea acusada de violencia política de género, porque así le hicieron a la vicepresidenta y el Tribunal Contencioso Electoral le declare, ¿no?, sentenciada a no gozar de derechos políticos en los próximos 2 años. Por tanto, no podría posicionarse como presidenta de la República. O sea, acá hay formas de dar un golpe de Estado casi sin necesidad de las armas, ¿no? O que sea involucrada en algún tema judicial como lo hicieron con Rafael Correa. Y yo quisiera tomar un poquito de tiempo para explicar lo de Correa. Lo de Correa le acusaron de haber tomado $6,000 del Estado ecuatoriano, cuando el sueldo de Rafael Correa era de $6,000, ¿cierto? Y el proceso judicial, para ser más rápidos, lo hicieron en tiempo récord. Y la casación con la que impidieron que él sea candidato a vicepresidente, porque esa iba a ser su candidatura, ha batido todos los récords en la historia de la humanidad, me parece, no solo en Ecuador. Porque en Ecuador un proceso de casación lleva entre 1, 2, hasta 3 años. El proceso de casación de Correa lo hicieron en menos de 20 días. Y eso podría pasar con la Luisa. Y si estamos hablando de que las elecciones terminan el 13 de abril, que vamos a las elecciones, hasta llegar al 24 de mayo, hay muchísimo tiempo para que cualquiera de estas cosas puedan pasar. Porque además, nosotros consideramos que vivimos en un narcoestado. Ah, no es que los delincuentes estén en la calle, la delincuencia ya está en el Estado, el narcotráfico ya está en el Estado. Y de eso pruebas al cántaro, ¿no? A ver, la ministra de Energía aquí en Ecuador, Inés Manzano, es hermana de el exministro de Agricultura en el gobierno de Lazo. Y el exministro de Agricultura en el gobierno de Lazo casualmente aumentó los cupos de exportación de banano a la familia Noboa. Y casualmente en las exportaciones de banano es donde sale el 90% de la droga que sale del Ecuador. Y no se olviden que hoy Ecuador, si bien no produce, si no produce droga, no somos productores, Ecuador es el país que más droga exporta, inclusive superando a Colombia. Así que no creo que sea ingenuidad pensar que el narcotráfico es del Estado. Desde luego. Así que tenemos esa situación tan compleja. Bueno, te agradecemos enormemente esta entrevista tan clarificadora. Después del día 13 nos pondremos en contacto contigo otra vez para celebrar, espero yo, la victoria de Luisa González y del pueblo ecuatoriano. Así que bueno, un abrazo, cuídense por ahí, que la cosa está muy seria. Y hasta la próxima. Nuevamente un abrazo a todos los compañeros de la izquierda a nivel mundial. Sí, creo que no habrá tiempo de festejar, hermano. Creo que si se gana, tocará estar en las calles pendientes y defendiendo ese poder y profundizando esa acción revolucionaria. Yo particularmente espero también que la Revolución Ciudadana haya aprendido la lección, como decimos acá en Ecuador, ¿no? O sea, no pueden seguir creyendo que podemos llevarnos bien entre explotadores y explotados. No hay opción. Y justamente ese pensamiento, esa tibieza en la posición de la Revolución Ciudadana también es la que nos ha llevado a esto. No hay que olvidar que la Revolución Ciudadana le dio gobernabilidad a Lazo, le dio gobernabilidad al mismo Noboa, pero la derecha sabe hasta cuándo te recibe el apoyo y sabe cuándo te ataca. Y hoy la Revolución Ciudadana está pagando un precio muy alto, ¿no?
la persecución a la gente de la Revolución Ciudadana es brutal. Y mientras ellos sigan creyendo que los países vamos a cambiar con abrazos y besos, lamentablemente no seguirá gobernando la derecha. Así es. Bien, bueno, hasta pronto, Fabián, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo a ustedes, hermano. Cuídense, que estén bien. Vale, gracias.